¿Sabías que el momento más intenso en la vida de Jesucristo no ocurrió en la cruz, sino en un tranquilo jardín en medio de la noche? En Getsemaní, Jesús enfrentó una batalla tan desgarradora que llegó a sudar gotas de sangre. Esto no es solo una historia, es el comienzo del sacrificio más grande en la historia humana. Hoy revelaremos lo que realmente sucedió esa noche, en un análisis profundo que te llevará al corazón de esta batalla espiritual. En este jardín, bajo la sombra de los olivos, se revelaron verdades ocultas. Pero, ¿te has preguntado qué era exactamente la copa que Jesús pidió al Padre que le fuera quitada? ¿O por qué Judas, uno de sus discípulos más cercanos, eligió traicionarlo con un beso? Estas preguntas no son solo curiosidades históricas, son claves para entender el sacrificio de Cristo y su impacto en nuestras vidas hoy. Acompáñanos mientras exploramos los secretos de Getsemaní en profundidad. Descubre cómo Jesús soportó un dolor indescriptible, cómo venció el temor a través de la oración y qué significa este acto de amor infinito para ti y para todos nosotros. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para no perderte más reflexiones transformadoras que te inspirarán a vivir una vida con propósito. El significado del nombre Getsemaní. El nombre Getsemaní tiene un significado profundo y simbólico que va más allá de su simple traducción como prensa de aceite. Esta palabra proviene del arameo Gatsemene, que literalmente significa prensa de aceite, un lugar donde las aceitunas eran aplastadas para extraer el aceite, un producto valioso en la época. Pero este nombre, al estar relacionado con uno de los momentos más significativos en la vida de Jesús, adquiere una dimensión mucho más profunda. El jardín de Getsemaní fue el escenario de la agonía de Jesús antes de su arresto, un lugar donde vivió una de las pruebas más intensas de su vida, la lucha espiritual contra el peso del destino que le esperaba. Este jardín, ubicado en las estribaciones del Monte de los Olivos en Jerusalén, estaba rodeado de árboles de olivo, cuyas aceitunas eran recogidas y trituradas para extraer el aceite, que en la cultura del Mediterráneo antiguo tenía muchos usos, tanto prácticos como ceremoniales. En el contexto de la pasión de Cristo, el simbolismo de la prensa de aceite adquiere un sentido profundo. Así como las aceitunas deben ser aplastadas y exprimidas para producir el aceite, Jesús fue aplastado por el dolor y la angustia al enfrentarse a la inminente crucifixión y al peso del pecado del mundo. La prensa de aceite se convierte en una metáfora de la agónica presión que Jesús soportó en su alma y cuerpo en ese momento. Este episodio se describe con gran detalle en los Evangelios, donde se muestra a Jesús orando intensamente, pidiendo a Dios que, si fuera posible, le librara de ese sufrimiento, pero sometiéndose finalmente a la voluntad divina. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Esta oración refleja no solo la lucha interior de Jesús, sino también su entrega total y su aceptación del sacrificio que debía hacer por la humanidad. La comparación entre el aceite y el sacrificio de Jesús es poderosa. En la cultura bíblica, el aceite es símbolo de pureza, consagración y la presencia de Dios. Al ser presionado en Getsemaní, Jesús no solo experimentó el sufrimiento físico, sino también una intensa purificación espiritual, convirtiéndose en la fuente del aceite de salvación, que es la purificación y redención que ofrece a la humanidad a través de su sacrificio en la cruz. El jardín de Getsemaní, por lo tanto, no es solo un lugar físico, sino un espacio simbólico donde la lucha entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, se manifiesta de manera dramática. En ese lugar, Jesús vivió su momento de mayor angustia, pero también de mayor entrega. Así como las aceitunas son exprimidas para extraer lo más puro, Jesús fue exprimido por el sufrimiento para ofrecernos el regalo más grande, la salvación. La elección de Getsemaní como el escenario de este momento tan trascendental no fue una coincidencia, sino una elección cargada de simbolismo. El lugar, donde el aceite es extraído a través de una presión dolorosa, refleja de manera poderosa el sufrimiento y el sacrificio de Jesús, quien, a través de su agonía, ofreció la redención a la humanidad. La presión en Getsemaní. En el jardín de Getsemaní, bajo la quietud de los olivos, Jesús vivió una experiencia interna que es difícil de describir en palabras, pero que transformó toda la historia de la humanidad. Aunque el entorno parecía tranquilo, el aire estaba cargado de una tensión espiritual tan profunda que, a pesar de la serenidad de la noche, nada podía ocultar el peso insoportable que se estaba acumulando sobre él. Este fue el momento en que el Hijo de Dios, en su humanidad, se vio abrumado por la presión de lo que estaba por venir.
La imagen de las aceitunas siendo prensadas en una almazara para extraer el aceite se convierte en un paralelismo poderoso de lo que sucedía en ese momento. Así como las aceitunas deben ser trituradas para liberar el aceite, Jesús estaba siendo triturado por la carga de los pecados de la humanidad, una carga que era pesada, insoportable, y que se centraba no solo en el sufrimiento físico de la cruz, sino también en el dolor mucho más profundo de la separación de su Padre Celestial. Este no era solo un dolor físico, sino una lucha emocional y espiritual, una presión interna que desbordaba cualquier sufrimiento terrenal. Jesús sabía perfectamente lo que estaba por suceder. No era solo la anticipación de las terribles torturas de la crucifixión lo que lo hacía sudar gotas de sangre, sino también la sombra de una separación que nunca antes había experimentado, la ruptura de su relación con el Padre debido a la carga del pecado del mundo. Este fue el instante en que justicia y misericordia se encontraron de manera irreconciliable. La justicia de Dios demandaba el castigo por el pecado, mientras que la misericordia de Dios se inclinaba a perdonar. Jesús, en su plena divinidad y humanidad, se encontraba en el centro de esa convergencia, asumiendo la responsabilidad de todo el mal que había atormentado a la humanidad desde sus inicios. En su oración, Jesús hizo referencia a una copa. No era una copa cualquiera. Esta copa simbolizaba algo mucho más grande y terrorífico, la ira de Dios contra el pecado, el juicio divino que recaería sobre él en lugar de sobre la humanidad. Este no era un sufrimiento que podía ser evitado. Jesús sabía que solo él podía beber esa copa amarga, esa copa que representaba la plena injusticia de la condena y el dolor, y al mismo tiempo, la máxima expresión de amor y sacrificio. La lucha en Getsemaní no fue solo una cuestión de dolor físico, sino también de una angustia existencial que estaba más allá de lo humano. El temor, la ansiedad y el dolor que sintió en ese momento eran reales y comprensibles en su humanidad. Sin embargo, al mismo tiempo, en su divinidad, Jesús no retrocedió ante la magnitud de la carga que debía asumir. Con una sumisión perfecta al plan del Padre, se entregó completamente a la voluntad divina. Al final de esa noche de agonía, dijo: Padre, si no puede pasar de mí esta copa, hágase tu voluntad. Mateo 26:42. Esta declaración de entrega total a la voluntad de Dios fue el acto supremo de obediencia y amor, un acto que cambió el destino de la humanidad. En Getsemaní, Jesús no solo oró, no solo experimentó un sufrimiento físico. En este lugar, bajo la sombra de los olivos, fue donde enfrentó la mayor batalla espiritual, esa en la que la humanidad y la divinidad se encontraron, y en la que la voluntad divina prevaleció sobre todo. La presión que sintió en ese jardín, esa lucha interna indescriptible, fue el inicio de la redención del mundo, un proceso doloroso, pero lleno de esperanza, porque la voluntad de Dios se cumplió a través de su sacrificio. Getsemaní fue, en última instancia, el lugar donde la gloria de la misericordia de Dios comenzó a brillar a través del sufrimiento de su Hijo, y donde la salvación de la humanidad comenzó a gestarse en el corazón de un hombre que eligió, a pesar de todo, cargar con el peso de un mundo roto, para ofrecerle a ese mismo mundo la oportunidad de la reconciliación. La oración de Jesús, sumisión total. En medio de la angustia más profunda, cuando el peso del pecado del mundo recaía sobre él y la oscuridad espiritual parecía envolverlo todo, Jesús oró una de las frases más profundas y conmovedoras que se encuentran en los Evangelios. En Mateo 26:39, dijo: Oh Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estas palabras, pronunciadas en la agonía de su alma, son a la vez un clamor de dolor humano y una declaración de obediencia absoluta a la voluntad de Dios. Jesús, consciente del sufrimiento físico que estaba por enfrentar, pero sobre todo del abrumador peso espiritual que implicaba cargar con los pecados del mundo, expresó su anhelo de evitar ese sufrimiento. Sin embargo, al mismo tiempo, su oración reflejó su total disposición a someterse a lo que el Padre deseaba, independientemente de lo difícil que fuera el camino. Esta oración encapsula el misterio profundo de la fe cristiana, la capacidad de aceptar la voluntad divina, incluso cuando esa voluntad parece llevarnos por senderos dolorosos e incomprensibles. En su humanidad, Jesús no ocultó su dolor ni su angustia. La sinceridad con la que se acercó al Padre muestra la humanidad completa de Cristo, un hombre que, como todos nosotros, experimentó miedo, tristeza y desesperación. No se trataba de una sumisión mecánica o de una fe sin cuestionamientos, era una lucha interna real y desgarradora, donde su alma se estremecía ante el sufrimiento que se avecinaba. Sin embargo,
a pesar de esa lucha interna, su confianza en el plan divino nunca vaciló. Al decir, pero no sea como yo quiero, sino como tú, Jesús mostró la profundidad de su fe. No se trataba de evitar el dolor a toda costa, sino de confiar plenamente en que, al final, el propósito divino era lo que prevalecería, porque ese era el camino hacia la redención de la humanidad. La oración de Getsemaní nos reta a todos, a cuestionar nuestra propia fe. En los momentos de angustia, de incertidumbre o de sufrimiento, ¿somos capaces de rendir nuestra voluntad a Dios de la misma manera que lo hizo Jesús? Podemos confiar en que, aunque el camino sea doloroso, ¿el plan de Dios es perfecto y tiene un propósito mayor que nuestros propios deseos y temores? Esta oración nos invita a reflexionar sobre nuestra disposición a entregar nuestras vidas en manos de Dios, incluso cuando la situación parece abrumadora. Además, la oración en Getsemaní también nos habla del poder transformador de la intimidad con Dios. En los momentos de crisis, cuando el dolor es insoportable y las respuestas parecen lejanas, Jesús nos muestra el valor de acercarnos al Padre con sinceridad, sin máscaras ni defensas, expresando nuestras dudas, miedos y deseos. La honestidad en la oración no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también puede transformar nuestro sufrimiento en una fuente de fortaleza espiritual. Jesús, al orar en este momento de crisis, nos enseñó que la intimidad con el Padre es el refugio donde podemos encontrar la paz, incluso cuando el mundo alrededor de nosotros parece desmoronarse. En resumen, la oración de Jesús en Getsemaní es un ejemplo supremo de fe, obediencia y confianza en Dios, incluso en los momentos más oscuros de la vida. A través de sus palabras y su actitud, nos invita a imitar su ejemplo de rendir nuestra voluntad al plan divino y a buscar, en la intimidad con el Padre, la fuerza para enfrentar nuestras propias pruebas. Jesús nos muestra que, aunque el sufrimiento y la dificultad sean inevitables, el camino hacia la paz y la redención está en la entrega total a la voluntad de Dios, sabiendo que, al final, Él tiene el control y su propósito es bueno. La traición con un beso. La calma del jardín fue abruptamente interrumpida por el sonido de pasos apresurados y voces en la oscuridad. Un grupo armado, con antorchas y espadas, liderado por Judas Iscariote, se acercó con rapidez. Judas, uno de los 12 discípulos más cercanos a Jesús, había tomado la decisión de traicionarlo. La señal que había acordado con los soldados para identificar a Jesús fue un beso, un gesto que normalmente simbolizaba amistad y respeto, pero que, en este caso, se convertía en un acto de traición profunda. En Mateo 26, 49-50 leemos: Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, «Salve, Maestro». Y lo besó. Y Jesús le dijo, «Amigo, ¿a qué has venido?». La pregunta de Jesús, «Amigo, ¿a qué has venido?», nos deja sorprendidos. ¿Por qué Jesús se dirige a Judas de esta manera, llamándolo «amigo»? Este saludo, cargado de dignidad y misericordia, revela la profundidad del amor de Cristo. Aunque sabía perfectamente lo que Judas estaba a punto de hacer, y entendía que estaba cumpliendo un papel en el plan divino, el dolor de la traición era real. Judas no solo era uno de los discípulos, había compartido momentos íntimos con Jesús, había sido testigo de milagros y enseñanzas. La traición de alguien tan cercano hace que este acto sea aún más doloroso. Sin embargo, Jesús no se enfrentó a Judas con ira o condena, sino con una llamada a la reflexión y una expresión de amor, incluso en el momento de su entrega. Este gesto de Jesús refleja el profundo amor que tiene por la humanidad. A pesar de la traición, su respuesta no es rechazar, sino continuar con el sacrificio que sabía que debía cumplir. Este acto también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia condición humana. Como seres humanos, todos hemos fallado, hemos traicionado a Dios de alguna manera, ya sea por nuestros pecados, indiferencia o falta de fe. Sin embargo, al igual que Judas, no estamos rechazados por el amor de Cristo. Él no busca nuestra condena, sino nuestra transformación. Jesús, a pesar de las ofensas que recibió, se entregó voluntariamente. Este acto de amor no fue forzado, sino una decisión deliberada y consciente, un sacrificio hecho por todos nosotros. La copa, el precio de nuestra redención. La copa que Jesús mencionó en su oración en Getsemaní no era una copa común. Representaba el juicio divino que debía caer sobre el pecado, el peso de toda la culpa humana, desde la más pequeña hasta la más grande. En ese momento de su vida, Jesús sabía que debía cargar con el pecado del mundo, con todas nuestras iniquidades. Isaías 53, 5 nos lo explica claramente.
más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La copa que Jesús debía beber era el precio de nuestra redención, el sacrificio que no solo implicaba su sufrimiento físico en la cruz, sino también el dolor espiritual de tomar sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos. Este acto de sacrificio era mucho más profundo que una simple muerte, era la asunción del peso de todo lo que separa a la humanidad de Dios. Pero esta copa, además del juicio, también implicaba una separación temporal del Padre. Jesús, quien había estado en perfecta comunión con Dios Padre desde la eternidad, iba a experimentar la angustia de ser abandonado, una experiencia completamente ajena a su naturaleza divina. En ese momento, el Hijo de Dios viviría la soledad y el abandono que nosotros, por nuestra naturaleza caída, merecíamos. Esa separación era necesaria para que, a través de su sacrificio, nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Padre. A pesar del sufrimiento que implicaba beber esa copa, Jesús, por amor a la humanidad, decidió no rechazarla. Él sabía que este sacrificio era necesario para la redención del mundo. Con plena conciencia de lo que implicaba, decidió beberla hasta la última gota, asegurando nuestra reconciliación con Dios y dándonos la oportunidad de ser liberados de la condena del pecado. Jesús no evitó la copa del juicio, en cambio, la abrazó, sabiendo que solo a través de ese sacrificio podríamos ser redimidos. El sacrificio de Jesús es un recordatorio de que, aunque la justicia de Dios es inevitable y necesaria, su misericordia es aún más profunda. La traición de Judas, aunque dolorosa, forma parte del plan divino, que se culmina en la cruz con la decisión de Jesús de dar su vida por nosotros. Así, a través de su obediencia y sacrificio, no solo enfrentó la traición y el abandono, sino que también nos ofreció la salvación, el perdón y la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Su sacrificio, expresado en el acto de beber la copa, fue el precio que pagó por nuestra redención, asegurando que, aunque estábamos condenados, podamos ser restaurados y perdonados a través de su amor eterno. Reflexión final, la decisión en Getsemaní. La decisión que Jesús tomó en Getsemaní es un desafío para cada uno de nosotros. En ese momento, Él enfrentó la agonía de un destino insoportable, pero eligió someterse completamente a la voluntad de Dios, mostrando una confianza y obediencia que nos llaman a reflexionar sobre nuestra propia fe. La fe cristiana no es una promesa de una vida sin dolor o dificultades, sino una invitación a confiar plenamente en Dios, incluso cuando las pruebas parecen insuperables. Jesús nos mostró que el verdadero acto de fe no es evitar el sufrimiento, sino encontrar fuerza y esperanza en la obediencia a la voluntad divina, sabiendo que, al final, Él tiene un propósito mayor. Este desafío no es solo una reflexión teórica, sino una invitación a vivir la fe en cada aspecto de nuestra vida diaria. ¿Estamos dispuestos a rendirnos completamente a la voluntad de Dios, incluso cuando la vida nos presenta situaciones difíciles o dolorosas? El ejemplo de Jesús en Getsemaní nos muestra que la verdadera fe se mide en nuestra disposición a someter nuestra voluntad a la de Dios, confiando en que su plan es perfecto, incluso cuando no podemos ver el camino claramente. Un llamado a crecer espiritualmente. Si este mensaje te ha tocado y deseas profundizar más en cómo aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal, donde encontrarás contenido diseñado específicamente para ayudarte a crecer espiritualmente y fortalecer tu relación con Dios. Cada video tiene el objetivo de guiarte en tu jornada de fe, animándote a vivir con propósito, esperanza y confianza en el plan divino. No olvides activar la campana de notificaciones para asegurarte de no perderte ninguno de nuestros videos. Juntos, podemos aprender a aplicar las enseñanzas de Cristo a nuestras vidas y experimentar la transformación que proviene de vivir según su voluntad. Únete a nosotros y acompáñanos en esta hermosa jornada de fe y crecimiento espiritual.